Hoy vamos a tomar un pequeño receso de nuestro estudio del libro de Marcos. Si recuerdan, algunas semanas atrás el pastor Gerardo mandaba una carta en la que él nos hablaba acerca de una predicación que él había escuchado allá donde se encuentra cerca del Salmos capítulo 77. De los puntos que él mencionaba, preparé esta predicación y es de gran bendición estudiar este salmo, ver la sabiduría de Dios que se encuentra en él, especialmente para un corazón que se siente afligido, un corazón que no se siente que Dios no lo escucha, que está cansado de las calamidades, de los problemas de la vida, y se hace unas preguntas muy importantes. Lamentablemente ahorita la Biblia que traigo es un poco diferente a la suya, pero espero que podamos ver versículo por versículo y entender lo que habla Dios a través de este salmo. Así que vamos a orar y ahorita vamos a empezar con la lectura. Amén. Señor Jesucristo, en este día te agradecemos por estar en este lugar, Señor. Pedimos que hoy tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Padre, para que podamos salir de este lugar con conocimiento de tu palabra, que edifique, Señor, nuestra vida espiritual, que nos ayude, Señor, a mantenernos con un corazón íntegro delante de ti, Señor Jesucristo. Que nos ayudes a caminar, Padre, de una manera que enaltezca tu nombre, Señor Jesús. Tú conoces nuestra vida, conoces cada uno de nuestros pensamientos, nuestras emociones, cada una de las decisiones que tomamos, Señor. Y el día de hoy pedimos que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Te pido, Señor, que la podamos aplicar, que podamos crecer como iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy salgamos de este lugar edificados y confrontados por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 77 en sí no está muy largo comparado a otros salmos que encontramos en el libro de Salmos, pero sí es un salmo que plantea varias preguntas muy importantes. Como les mencionaba hace algunas semanas, lo utilizábamos para hacer la apertura del servicio. ¿Y qué es lo que se está presentando aquí delante de Dios en estas palabras del salmista? Bueno, podemos ver desde que inicia con un lamento ante el Señor. Tal vez el autor de este salmo estaba pasando una gran calamidad, una gran tormenta en su vida, por lo que vemos que está angustiado al iniciar con unas palabras declarando todo lo que hay en su corazón hacia Dios. Y empieza el salmo de una manera muy oscura, de unos sentimientos muy profundos, pero termina alabando, glorificando a Dios y dando unas palabras de ánimo al lector y sobre todo glorificando a Dios. Lo que no tenemos certeza es que si lo que está hablando aquí el salmista es acerca de un problema personal que él estaba experimentando, o si era por la calamidad en la que se encontraba el pueblo de Israel o la condición espiritual del pueblo. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos para leer a este salmo es que hay una aplicación para la vida de la iglesia y también hay una aplicación para nosotros en nuestra vida personal. Tal vez cuando el salmista escribía estas palabras, el pueblo de Israel era cuando se encontraba en cautiverio en Babilonia. Recordemos un poco de historia del pueblo de Israel. En nuestros estudios bíblicos estamos estudiando el libro de Jueces, todavía no hay reyes, pero termina el libro de Jueces con el deseo del pueblo de tener un rey, y los siguientes libros de la Biblia después de eso vemos que Dios les concede un rey. Pero dentro de esos reyes había hombres malvados que desobedecieron a Dios, y por su desobediencia Dios permitió que el pueblo más adelante cayera en cautiverio, totalmente esclavizados y tomados de su tierra. Expulsaron a todos los judíos que se encontraban en Israel y se los llevaron a la gran parte de ellos a Babilonia. Y después de muchos años pueden regresar, pero durante ese tiempo se escriben muchos salmos donde el pueblo deseaba regresar nuevamente a su lugar de origen. Entonces podría haber sido durante ese tiempo que se escribe este salmo donde el pueblo de Israel está en su punto más bajo espiritualmente, donde se encuentran en el cautiverio, y es por eso tal vez que este salmista escribe de esta manera. Solamente son 20 versículos y está dividido en dos partes. La primera de ellas es exactamente a la mitad, del versículo 1 al 10, es donde encontramos estas emociones tan profundas que el salmista empieza a sacar cada una de sus preguntas ante Dios. Y empieza a hacerle las preguntas tan honestas y verdaderas como las que nosotros también nos hacemos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Y en la segunda parte de esos
20 versículos, del 11 al 20, encontramos que cambia un poco el estado de ánimo del autor y empieza a unas palabras donde empezamos a ver que se enfoca más en Dios, en quién es Él, y con una esperanza de que todo va a mejorar, de que las cosas van a cambiar, que no siempre va a durar nuestra calamidad, nuestro proceso, nuestro problema, nuestro dolor, nuestro conflicto, una seguridad de que es solamente temporal y que eso también va a terminar, que llegará un momento donde ya no lo recordará. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, él empieza a recordar lo que Dios ha hecho, empieza a ver a Dios como el socorro de su vida en el punto más bajo en el que él se encuentra. Y la tercera cosa que utiliza el autor es el testimonio de las obras de Dios, viendo todo lo que él ha hecho. Entonces, antes de empezar el versículo 1, solamente quiero recalcarles esto, hermanos, que al leer este salmo deberíamos de sentir vergüenza, cada uno de nosotros. ¿Por qué vergüenza? Por nuestra desconfianza en Dios y en sus promesas en los tiempos de dificultad. Deberíamos de sentirnos tan avergonzados de que dudamos de Dios, que si nos escucha, que si está ahí, que si sabe lo que estoy pasando, que si sabe lo que estoy sintiendo. Usted y yo hacemos menos a Dios cuando pensamos de esa manera. Y no de que sea menos Dios, sino que a mi dolor, a mi problema, en mi angustia, en mi preocupación, yo estoy haciendo que Dios sea menos en mi vida. Ese es un gran problema, porque el Dios que nos presenta las Escrituras no es un Dios que fluctúa en su poder de acuerdo a las circunstancias en mi vida. No es un Dios que a veces sí es poderoso y lleno de gozo y misericordia, y un Dios que a veces está enojado conmigo y me quiera castigar. Claro que no. Eso es un reflejo de mi condición, no de quién es Dios. Nuevamente, al leer estos versículos debería de darnos vergüenza como al autor de este salmo, de saber de que a veces nosotros hacemos menos a Dios. Lo minimizamos su poder y lo que Él puede hacer. ¿Y cuántas situaciones nos hemos encontrado en las que esto sucede? No, yo sé que Dios es grande, pero de esta no me puede sacar. Yo sé que Dios es muy grande, pero sé que mi oración no está siendo escuchada porque no hay una respuesta. Yo sé que Dios es muy grande y que puede sanar a cualquier persona y puede hacer maravillas y cosas asombrosas, pero en esta situación no veo cómo Dios puede ayudarme o socorrerme. ¿Cómo podría ser mi refugio, Dios? Hermanos, ¿por qué pensamos de esta manera? Nos debería de dar vergüenza como creyentes. ¿Acaso no hemos leído las Escrituras? ¿Acaso no sabemos que Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte en los tiempos de angustia, que podemos venir a Él? Incluso que si no contesta, Él sigue siendo Dios. Incluso si nosotros estamos sufriendo en enfermedad, en dolor, en problemas financieros, Él sigue siendo Dios. Y el hecho de que a mí en este instante de mi vida, por un tiempo determinado por Él, esté pasando por cosas terribles, no lo hace menos a Él. Y qué vergüenza para nosotros que sí lo hacemos menos en nuestro pensamiento y nuestra perspectiva de la vida, al creer que Él no me escucha. ¿Cómo no lo va a escuchar Dios? Dígame, explíqueme usted cómo Dios no lo va a escuchar. ¿Cómo Dios no está viendo su problema? ¿Cómo Dios no está involucrado en su vida en el momento en el que usted está pasando, en este momento o más adelante? Muchas veces escuchamos mensajes como este y decimos, bueno, es que yo no me encuentro en esa situación, pero quiero reventarle la burbuja. En esta vida lamentablemente lo vamos a pasar. Tal vez hoy no tengamos la pérdida de un ser querido, no tengamos a un pariente enfermo con una enfermedad terminal en la que esté sufriendo. Tal vez hoy me siento sano y no tengo ningún dolor en mi cuerpo, pero hermanos, en esta vida así pasan las cosas. Es parte del proceso de todo ser humano, sea creyente o no. Tal vez hoy está bien nuestra situación financiera, pero hermanos, en esta vida se vive de todo. Y recuerde este mensaje, guárdelo en su corazón, para que en los momentos malos no minimicemos a Dios, no pensemos menos de Él, y que la perspectiva en la que yo me encuentro no haga que vea todo a mi alrededor de la misma manera en la que yo estoy sintiendo.
Dios, hermanos, no es así. Ahora sí vamos a empezar a leer el versículo 1, Salmos capítulo 77. Dice lo siguiente: clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Es el primer versículo de este salmo. Y aquí vemos una gran destreza de parte del autor diciendo: clamo a Dios, sí, a gritos. Estoy clamando a Él, estoy gritando ante Él, levantando mi voz. Y se hace esta pregunta, o empieza a declarar: ¿estás ahí? Y Él mismo, aquí mismo, nos está diciendo que Él sabe que Dios escucha. Claro que Dios escucha. ¿Es necesario que usted le grite para que lo escuche Dios? Absolutamente no. Pero nos ayuda a nosotros a veces gritar, a veces clamar, a veces derramar nuestro corazón delante de Él, quebrantarnos completamente, venir ante Él con un corazón sincero en nuestras emociones. Cuando veo esta parte de este salmo, recuerdo en las escrituras cuando el profeta se encuentra en contra de los sacerdotes de Baal, y estaba este reto entre los profetas de Baal y el profeta del Dios verdadero, que el verdadero Dios consumiera la ofrenda. Y aquellos gritaban y se cortaban y hacían bailes y danzas y todo el día estuvieron levantando polvo. El profeta de Dios, con una simple oración, sin necesidad de brincar, gritar, correr, él solamente declara una oración y Dios responde de una manera poderosa. El gritar y todo lo demás es para nuestro propio bien, nos ayuda a nosotros a desahogarnos, a sacar todo lo que hay dentro de mí. Claro que sí, se siente bien. Y como podemos ver aquí en este primer versículo, ¿ante quién debemos venir con nuestra angustia, con nuestra preocupación, con nuestro dolor, con nuestras preocupaciones y todo lo que nos carga? Ante Dios, ante Él, hermanos. Y más como creyentes nosotros debemos correr hacia Él. Y lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos. ¿Ante quién puedo venir yo que me dé ese consuelo que necesito? Con su pareja, con su mejor amigo, o con un conocido, un familiar, un vecino, con el pastor Gerardo en una carta. ¿A quién yo me voy a desahogar? Claro que sí ayuda, pero ¿a quién le corresponde mi oración, mi ayuda, mi socorro? ¿De quién vendrá? De Dios mismo. ¿Ante quién debo yo gritar y desahogar? Ante Dios. Entonces aquí podemos ver que Él clama, pero Él sabe que Dios lo escucha. Si me gusta acompañar a Santiago capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 13. Santiago 5:13 dice lo siguiente: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Versículo 14: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Versículo 13 es muy claro: si hay entre nosotros alguien que está pasando dificultades o tribulación o conflicto, calamidad, ¿qué es lo que dice aquí el discípulo Santiago, el apóstol Santiago? Nos dice que corramos con el vecino, con el tío, con el abuelo. No. ¿Ante quién oramos nosotros? Ante Dios, que ore. Así como lo está haciendo aquí el autor de Salmos capítulo 77, él está clamando a Dios. ¿Ante quién voy a venir yo en mis tiempos de angustia? ¿Ante quién me voy a desahogar y derramar todos los sentimientos que hay en mi corazón? Ante Dios. Ante Él vendremos. Y qué bonita esta parte de Santiago, donde si alguno se encuentra en dificultad, muy sencilla la respuesta, y si miramos allá en su Biblia solamente dice: ore. Oremos.
Pero nos preguntamos nosotros, ¿cuándo vendrá el consuelo? ¿Qué debo de hacer? ¿Ante quién debo correr? ¿Qué puedo leer que me ayude? Y dice Santiago, oremos. El versículo 2 del capítulo 77 de Salmos dice lo siguiente: cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. ¿Usted se ha sentido, hermanos, en esta situación donde ha orado por tiempos extensos de oración, de rodillas o con sus manos levantadas o sencillamente delante de Él? Hay templos donde están abiertos 24 horas donde usted puede ir y estar en el altar y orar. Ahí hay cubículos especiales con música instrumental de fondo donde puede ir a cualquier hora del día. Y me ha tocado ir a lugares así. Sí, es bonito estar en oración en la madrugada y todo, pero aquí lo que se está proponiendo es un corazón tan angustiado que ora por un tiempo extenso y sentimos que no hay consuelo. Se levanta y usted dice, bueno, ¿ahora qué? No encontré la paz que necesitaba, no, sigo sintiendo angustia, aunque ya leí Santiago, ya sé que debo orar. Ya oré ante Dios, levanté mis manos toda la noche, pero no encuentro el consuelo. Continúo en angustia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a ver lo que dice el Salmo 143, el versículo 5 y 6. Salmo 143, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. ¿Qué es lo que está resaltando este autor? La necesidad que tenemos de Dios. Qué bonito estas últimas 2-3 semanas que ha estado lloviendo, que primero vemos las nubes a lo lejos y luego empezamos a oler a la tierra mojada. Decimos, ahí viene la lluvia, y empezamos a sentir un airecito fresco y de repente se vienen a chispitear y después una tormenta más fuerte. Y dice el autor aquí de este Salmo 43, así como la tierra tiene sed, la tierra seca tiene sed de la lluvia, así está el autor necesitado de la presencia de Dios en su vida. Y es muy bonito cuando vemos que en el Salmo 77 dice el autor, de toda la noche levanté mis manos en oración y no hay consuelo para mí. Pero ¿qué nos sigue diciendo el Salmo 143? Levanto mis manos ante ti como la tierra reseca tiene la sed del agua. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Una búsqueda continua de Dios. Hermanos, nuestra vida es tan corta que si pasáramos una noche, 2 noches, una semana entera levantando nuestras manos en la oración a Dios, en oración ante Él, eso no es nada, hermanos, de tiempo. El problema es que muchas veces queremos las cosas instantáneamente, queremos nuestra oración, nuestra respuesta al instante. Queremos que yo ore y en cuanto me levante que suene el teléfono. Y muchas de estas cosas son alimentadas por testimonios y por historias que escuchamos de diferentes lugares, diferentes fuentes que muchas veces no son bíblicas. Y escuchamos como Dios obró con otra persona y queremos que nuestra vida espiritual sea exactamente de esa manera. Que si yo oro ahorita, cuando termine de orar, alguien tiene que entrar a la iglesia y traerme un maletín lleno de dinero, o tiene que traerme la cura a mi enfermedad, o que me llamen que la persona por la que yo estaba orando ya sanó. Queremos las cosas al instante y después de 1 hora orando decimos, Dios, ¿qué más quieres de mí? Después de una noche estar orando decimos, ¿qué más te puedo dar? Hermanos, ¿qué es una noche? ¿Qué es una semana? Para Dios eso no es nada. Para nosotros, en nuestro dolor, sentimos que el tiempo pasa lento. Sentimos que no han cambiado las cosas, que nada se ha movido, que Dios no ha estado involucrado en nuestra vida, que no hay una respuesta ante nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque a mí no me contestó como a tal hermano, porque mi teléfono no sonó, porque no me han dicho
que el banco ya depositaron el cheque, que ya está listo. ¿Por qué? Porque siento que Dios debe obrar de esa manera. Y si no lo hace conforme yo estaba pidiendo, Dios no me escuchó. Qué triste. Porque si Dios no hace lo que yo quiero conforme mi oración, hermanos, primeramente la manera en la que estamos pidiendo está horrenda, está mal. Debemos orar por su voluntad, debemos presentarnos ante Él humildemente, reconociendo su sabiduría y pidiendo primeramente de Él, de su presencia que llene nuestras vidas. No que Él obre conforme a nuestra necesidad, y muchas veces en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestra calamidad, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia y no recordamos que Dios es soberano, que Él hará su voluntad en la tierra, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, conforme a Él lo ha determinado. El libro de Daniel nos dice que Él hace conforme Él quiere en los cielos y en la tierra. La Biblia claramente nos deja escrito que no hay quien le pregunte a Dios por qué haces lo que haces. Él es Dios, hermano. Y en estos momentos donde no hay una respuesta a nuestra oración y estamos llenos de angustia, dolor y preocupación, que no se nos olvide que Dios tiene a cabo un propósito que está llevando a cabo, y nosotros solamente somos una pequeña parte en la gran obra de Dios. Vamos a continuar leyendo el versículo 3. Voy a leer el versículo 3 y 4 de Salmo 77. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Imagínese un hombre que está tan necesitado, tan afligido, en una calamidad tan grande que no puede ni dormir, que está continuamente sintiendo en su cuerpo las consecuencias de la angustia y la calamidad en la que se encuentra. No sé si usted ha pasado momentos en su vida donde esto se ha convertido en una realidad para usted, donde ya no ve esperanza por ninguna parte, y después de orar un día, 2 días, 3 días, después de ayunar, después de estar constantemente en este gran charco, en este problema, en este lodo que no puede salir, empieza hasta a perder el sueño, ya no hay descanso para usted, ya no hay algo que le dé consuelo ni en su cuerpo físico. Entonces aquí vemos que en el versículo 3 nos dice que aquello que debería de darnos consuelo, no hay consuelo en ello. Versículo 3 dice: estoy tan abrumado de tanto anhelar tu ayuda. Estoy tan necesitado de ti, pero no hay una respuesta. El versículo 4: no puedo ni descansar. Cuando dormimos, por lo menos no estamos pensando en el problema o la situación en la que estamos. Al estar dormido, muchas veces es el único tiempo en lo que nuestra mente no está enfocada o ocupada pensando cosas, preocupándonos, angustiándonos, pensando en el problema, en la situación en la que estamos. Y qué feo que el hombre que está en esta situación no puede ni dormir, no puede ni por un instante dejar de pensar en aquellas cosas en las que está viviendo. ¿Qué tan grande será el problema que estaba experimentando el autor, que no puede ni descansar? No hay descanso en absoluto para él. Entonces vamos a leer ahora los siguientes 2 versículos, el 5 y el 6. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Yo creo que esto es algo que naturalmente hacemos cada uno de nosotros al enfrentar un problema en mi presente. Hoy, en este momento de mi vida, estoy pasando por alguna dificultad o algún problema, y en vez de decir, bueno, en mi vida, hasta el día de hoy, Alex, que tiene 29 años, en mis 29 años he pasado cosas similares o más difíciles, o problemas más grandes, o otras enfermedades, y de todo eso Dios me ha sacado, en todo eso Dios me ha socorrido, en todo eso Dios ha respondido, y de alguna manera u otra Dios abrió el camino, Dios estuvo ahí, Dios fue mi esperanza, Dios fue el que me sostuvo, Dios fue el que estuvo en todo momento conmigo, dándome consuelo.
En vez de pensar y decir cosas peores he pasado y hasta el día de hoy Dios no me ha dejado, ¿qué es lo que pensamos? Los tiempos pasados eran mejores. ¿Cuántos de nosotros en este año no hemos dicho, antes fue mejor que hoy? Hace 2, 3 años, hace 5, hace 10, hace 20, 30, 40, fue mejor que lo que estoy viviendo en este instante. Y en vez de recordar la fidelidad de Dios, recordamos nuestro gozo, nuestra alegría, aquellas cosas que a nosotros nos hacían feliz y pensamos en el pasado. Decimos cuánto daría para que las cosas regresaran a como estaban en aquel tiempo. Empezamos a recordar y empieza la nostalgia y de repente regresa a la realidad y se decepciona y se angustia aún más y se entristece con aún una manera más profunda de la que ya se encontraba antes. Entonces, ¿cuál es el problema con esto, hermanos? El problema es que los tiempos del pasado en muchas ocasiones para nosotros solamente vienen a agravar la situación. No vienen a mejorarla. ¿Por qué? Porque nada puede hacer, ya pasó. Hoy en la mañana empezamos 10 minutos tarde. ¿Qué puedo hacer yo en este instante para remediar los 10 minutos tarde que empezamos en la mañana? ¿Qué puedo hacer, hermanos? Nada. ¿Qué puede hacer usted para los tiempos del pasado regresar en este momento? No puede hacer nada. Y en vez de recordar la fidelidad de Dios, recordamos lo que ya no tenemos y lo que hemos perdido y empezamos a pensar en el pasado. ¿Y cuál es el problema? Bueno, vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 10. Esto fue escrito por Salomón, Eclesiastés 7:10. Dice lo siguiente: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Así nada más, tan claro, tan pequeño el versículo. A Salomón en toda su sabiduría escribe este libro ya en tiempos más avanzados de su vida, donde está reflexionando y donde nos dice una y otra vez: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Encontramos muchos dichos muy sabios con mucha sabiduría detrás de ellos, y entre estos textos que escribe vemos que el añorar los viejos tiempos no es nada sabio. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque lo que hace el recordar los viejos tiempos y decir fue mejor hace tantos años, es que lo que teníamos y hemos perdido nos hace malagradecidos por las cosas que aún tenemos el día de hoy. Nos hace tan mal agradecidos de lo que hoy tenemos, al recordar lo que perdimos, a lo que ya no tengo, a lo que ya no está aquí, a las relaciones que he perdido, a las cosas materiales que ya no disfruto, a las oportunidades que Dios me había dado. Y empiezo a recordar lo que tenía y decía mi vida era mejor antes, y empiezo a ser mal agradecido por lo que Dios me ha dado en este momento. Y ya no volteo a mi alrededor en agradecimiento a Dios y le digo gracias, Dios, por la vestimenta que me has dado, por el trabajo, por la salud, por la familia, por el tiempo que me has permitido vivir, por el conocimiento de tu palabra que me has dado, por el tiempo que he estado contigo en este caminar, por haber puesto tu mirada en mi vida, por haberme redimido, por todas las personas a las que pudimos ayudar, por todo lo que pudimos hacer. Nos convierte en malagradecidos y ya no disfrutamos las bendiciones que Dios me da en este momento. Ya no veo lo que Dios está haciendo en mi vida hoy porque estoy tan enfocado en recordar lo que había en el pasado y lo que perdí. Bueno, supuestamente perdí. Y yo pensando que eso era mejor. Se me olvida que Dios, siendo soberano, conociendo todas las cosas, sabe por qué las quitó de mí. ¿Por qué fue necesario que esas personas se alejaran de mí? Esas oportunidades de trabajo, esos lugares, todo lo que usted añoraba en el pasado. Dice primeramente Salomón, está perdiendo su tiempo. ¿En qué nos sirve nada más? Derramar unas cuantas lágrimas y decir soy infeliz porque no tengo lo que antes tenía.
¿Por qué no estoy con los que estaba antes? ¿Por qué no vivo la vida que tenía antes? En vez de voltear al cielo y estar agradecidos por el día de hoy y decir cuántas personas no hemos enterrado, cuántos funerales no hemos ido, cuántas familias no se han desintegrado, y gracias a Dios aquí estamos todavía. Y darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos en este instante. Versículos 7 al 9 de Salmo 77. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Son preguntas que aquí no encontramos respuestas. Preguntas que se está haciendo aquí el salmista preguntando: ¿dónde estás, Dios? Ok, puedo ver tu amor y tu bondad en la vida de la hermana Zoe, el hermano Nacho, la hermana Sonia, la hermana Angélica, el pastor Gerardo, la hermana Elvira y su familia, pero ¿dónde está tu bondad, tu compasión para mí? ¿Dónde está hoy? Se ha cerrado la puerta de tu compasión, de tu misericordia. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no contestas? ¿A través de quién debo venir ante ti? ¿O qué está pasando? Nuevamente viendo el mundo, a Dios y todo lo que está a nuestro alrededor, de nuestra perspectiva de dolor y calamidad, de angustia y preocupación, cuando ninguna de estas preguntas son preguntas válidas ante Dios, hermano. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 50 versículo 10. Isaías 50 versículo 10. Dice: entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isaías, hermanos? Que cuando nosotros estamos también en ese momento de angustia, de preocupación, y que todo el mundo se me echó encima y todo el mundo se me cae sobre mí, ya no puedo vivir un día más, cuando ya no hay una esperanza para mi vida, dice el profeta: entre ustedes, ¿quién teme al Señor? Es la pregunta. ¿Tememos a Dios? ¿Tenemos temor de Él? ¿Sabemos quién es Él? Y lo que su palabra habla acerca de Dios. Primeramente, ¿soy yo un creyente? ¿Creo yo en sus promesas y en su palabra? Bueno, si es la respuesta sí, veamos lo que dice. ¿Y obedece a su siervo? ¿Obedecemos nosotros? ¿Soy creyente y obedezco? Bueno, si la respuesta es sí a ambas, dice lo siguiente: si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, sin esperanza en lo absoluto, nada de esperanza para mí en esta situación, dice: confíen en el Señor y dependan de su Dios. Si son creyentes, ¿qué están haciendo? ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está la pregunta? Que si Dios me escucha, que si Dios me sostiene. ¿En qué te estás fundamentando como creyente para decir, bueno, enséñame un pasaje en la Biblia donde diga que Dios abandona a los que Él ha tomado por hijos a su pueblo? Vemos en su palabra que nos dice que aun cuando parezca que no hay luz, sigamos creyendo en Él, que perseveremos. Vamos a leer Salmo 94 versículo 14. Dice lo siguiente: el Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. ¿Quién se siente abandonado por Dios? ¿Quién se siente solo? ¿Quién se siente que ya no es Dios? Como veíamos en Salmo 121 cuando leíamos al inicio, esa que me acompaña como mi propia sombra. Dice aquí Salmo 94, 14, que el Señor no rechazará a su pueblo ni abandonará su posesión más preciada.
Esto es lo que la Biblia sí nos habla acerca de Dios, no que Dios no lo quiera escuchar o que Dios lo abandone. Por último, de este punto vamos a leer Lamentaciones 3:32. Lamentaciones 3:32 dice lo siguiente: aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Dice el versículo 33, pues Él no se complace en herir a la gente con causarles dolor. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios haces esto? ¿Por qué me tienes en esta situación, en este problema? Hermanos, eso no le causa ningún placer a Dios. No es en la naturaleza de Dios que vengan problemas. No, Dios lo permite, claro que sí, son procesos para nosotros. Crece el creyente, es necesario. Si somos verdaderamente creyentes, dice la Biblia que es necesario que pasemos por muchas pruebas. No una, no dos, no de que ya pasé la prueba del creyente, ahora sí, toda mi vida va a ser miel sobre hojuelas. Para nada. Toda nuestra vida como cristianos es un proceso en el que vamos creciendo a través de pruebas, tribulaciones, conflictos. ¿Por qué? Porque esas cosas hacen que nos olvidemos de las cosas, vanidades de este mundo, lo que no tiene valor, y regresemos a Dios. Por los problemas que estoy pasando, por la situación en la que me encuentro, causa que venga y me fortalezca más en Él, que busque más de Él, que me alimente más de Él, que mi relación con Él crezca y se fortalezca. Si estamos pensando que por ser cristianos voy a pasar una prueba, va a ser la prueba máxima, y ya después de eso recibiré mi certificado de cristiano y de ahí en adelante voy a ser prosperado, bendecido y jamás me voy a enfermar, hermanos, no es, este es un cristianismo falso, no existe. Es más, si vemos los ejemplos del cristianismo, a Jesús lo crucificaron, a Pablo lo terminaron decapitando, todos los apóstoles murieron, algunos colgados con ganchos de sus tobillos, a otros los crucificaron al revés, a unos los metieron en unos palos, eran unas lanzas, los clavaron en las lanzas. Hay muchas maneras en las que murieron, y no solamente ellos, sino mártires de la iglesia. Vemos que han sufrido bastante por el evangelio. Entonces no es de que sufrí una prueba en mi vida y ya de ahí en adelante todo va a mejorar. O este año ya pasé la prueba anual de Dios para mi vida como cristiano y ya no voy a pasar ninguna otra. No, la vida del cristiano es constante tribulación, conflicto y problema. Porque eso hace que corramos a Él y nos agarremos más de Él y lo conozcamos mejor. Y nos encontremos nosotros gozo en Él, que encontremos deleite en Él, que encontremos en su presencia todo aquello que nosotros necesitamos. Esa es la vida verdadera del creyente. No una prueba al año, una prueba cada 5 años y ya, ahora sí, renové mi licencia de cristiano y ya no hay problemas para mí en los próximos 3 años. Eso es un error, no pensemos de esa manera. No le preguntemos a Dios por qué está pasando esto o aquella situación, sino que mejor corramos a Él, vengamos ante Él, humillémonos, quebrantémonos y busquemos su voluntad. Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta situación? ¿Qué área de mi vida quieres moldear? ¿Qué estás quebrantando dentro de mí para ser más como tú? Y eso va para todos nosotros, hermanos.
Si somos creyentes verdaderos, vamos a pasar por muchos procesos, no por uno, no por un desierto, no por una etapa de mi vida, no, nuestra vida continua será de esa manera. Pero ¿cuántas veces encontramos que Pablo se queje de su caminar con Cristo cuando lo apedrearon afuera de la ciudad y se sacudió el polvo y volvió a entrar? O cuando fue a esa isla que naufragó y lo picó la serpiente. O cuando lo querían arrestar de ciudad en ciudad por predicar el evangelio. Vemos que eso no sucede en la vida del creyente. Hay problemas, pero no es para que nosotros nos rindamos y digamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué continúo en este camino? Sino para que recobremos fuerzas y vengamos a Él. Vamos a seguir leyendo el versículo 10, Salmo 77. Dice, yo digo, esto es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. ¿Cuántos de nosotros no decimos o hemos pensado de esta manera? Ahora sí, Dios la trae contra mí. Vamos a ver la comparación de este versículo con el versículo 5. Aquí mismo dice el versículo 5, pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Primeramente, está pensando en el tiempo pasado y llega a la conclusión, como aquellos tiempos eran mejores, quiere decir que en ese entonces Dios sí me quería, hoy Dios no me quiere. Hoy no sé por qué Dios ya no está conmigo. También una gran mentira de Satanás para engañarlo, hermanos. No se crea la mentira de que está solo, de que los tiempos pasados eran mejores, de que antes todo estaba mejor que el día de hoy. No se crea esa gran mentira. Voltea a su alrededor y cuenta sus bendiciones y dele gracias a Dios. No vivamos malagradecidos, ni viviendo en el pasado, ni diciendo Dios ya no me ama. Ahora vamos a llegar a la parte donde está el contraste. Versículo 11 al 20. Aquí empezamos a ver que las inseguridades de este autor empiezan a ser calladas, silenciadas. ¿Por qué? Bueno, cuando empieza él a ver lo que Dios ha hecho y a empezar a meditar en lo que Dios ha hecho en el pasado, en el testimonio de Dios, del versículo 11 y 12 dice lo siguiente: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. La importancia de meditar en la palabra de Dios, de enfocarnos en las cosas reales. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que sacó a este autor de esa angustia y calamidad y profunda preocupación en la que se encontraba. Primero, meditar constantemente en lo que Dios sí ha hecho en el pasado. No en lo que perdí, no en lo que ya tengo, sino en la fidelidad, el amor y las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Al meditar en ello, al pensar en la enfermedad de la que me sanaste, el problema del que me sacaste, aquella ocasión cuando proveíste mi necesidad financiera o material, cuando pusiste un techo sobre nuestra cabeza, cuando proveíste ese alimento que mi familia necesitaba. Empezar a recordar. Hermanos, ¿por qué tenemos la palabra de Dios? Para recordar lo que Dios ha hecho. Estudiando el libro de Jueces, empezamos a ver y recordamos lo que Dios ha obrado con su pueblo. También, esta es la tercera vez aquí en este salmo que estamos leyendo, donde se menciona el pasado, pero ahora se hace de una manera correcta. La primera vez, cuando quería orar el autor, no encontraba respuesta. En el versículo 5 pensaba en las cosas pasadas y no veía a Dios. Pero la continua meditación en Él, ya está en esta ocasión del versículo 11, 12, empezamos a ver que empieza Él a esperanzarse un poco más. Hermanos, si a la primera oración Dios no le contesta, si a la segunda oración, si al segundo día o al tercer día, hermanos, no se desespere. ¿Por qué queremos las cosas instantáneamente? ¿Por qué somos de esa manera y limitamos a Dios creyendo que Él no puede hacer las cosas? Que Él no tiene poder solo porque yo no obtuve mi respuesta a los 3 días, a los 4 días, una semana. Señor, ya pasé del domingo pasado y este domingo estoy igual. ¿Dónde estás?
Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 36, versículo 6. Dice, tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. El cuidado que tiene Dios para con nosotros, de toda la creación, de todo lo que hay. Y esto lo podemos ver en los siguientes versículos que vamos a leer del Salmo 77, del 13 al 19. Dice lo siguiente: oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos humearon el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las profundas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Ahora, en esta parte estamos leyendo de cosas que sucedieron y el autor nunca se dio cuenta que Dios estuvo ahí. Y esa es la terminación del versículo 19. Estabas aquí en la creación, estabas durante estos procesos, estabas cuando esto y aquello estaba sucediendo y yo no miraba tu huella. Dios no miraba rastro de que allí estuvieras tú. Vamos a leer Proverbios capítulo 30. No entiendo mi propia letra aquí. Espero que sea el capítulo 30 de Proverbios. Vamos a ver el versículo 18 al 19. Va a ser la última lectura que vamos a hacer. Solamente resta el versículo 20. Y voy a esperar a que todos la tengamos porque es importante. Si es Proverbios 30, 18 y 19. Dice lo siguiente: hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. Como planea el águila por el cielo, como se desliza la serpiente sobre la roca, como navega el barco en el océano y como ama el hombre a la mujer. Aquí está dando varias cosas el autor y dice: una serpiente sobre la roca. ¿Deja alguna marca, alguna huella, algún rastro de que una serpiente anduvo sobre la piedra? Pues no. Cuando pasa un pájaro, un águila, un halcón volando en el cielo, podemos nosotros decir, por esa línea trazó el avión. No. Cuando anda un barco sobre el mar, deja un rastro pequeño, pero ya a los cuantos minutos ya ni supimos por dónde pasó ese barco. Y si vemos eso a la luz de las escrituras, el Salmo 36, el Salmo que estábamos leyendo anteriormente, el Salmo 77, versículo 19, dice el autor: tú hiciste tantas cosas y yo no me daba cuenta que ahí estaba tu rastro, que ahí estaba tu huella, que ahí estabas tú, que eso eras tú, Señor. Y en el proverbio estamos leyendo que hay cosas aquí en la naturaleza que ni entendemos ni podemos decir: por aquí anduvo una serpiente, por aquí voló un pájaro. Y en nuestra vida como creyentes, hermanos, en nuestros problemas y dificultades y en nuestra angustia y en la perspectiva tan oscura y nublada que vemos la situación, nosotros tampoco podemos con seguridad decir: mira, esto es plan de Dios. Mira, aquí está obrando Dios en mi vida. ¿Cuándo sucede eso? Después de que pasa la prueba, después de que aprendo la lección que Dios quería para mí, después de que entendí cuál era aquello que Dios estaba haciendo en mi vida y volteo con mucho gozo y digo: gracias, Señor, porque yo sé que mucha gente pasa situaciones similares y no te tienen a ti. Y no están agarrados de tu mano, no tienen quien los consuela, no tienen un sustento, pero tú me amas y vi tu misericordia y tu mano en mi vida. Y yo pude ver que hay tantas personas que han pasado cosas similares a la situación en la que yo estoy,
pero yo encontré consuelo y refugio en ti. Yo clamaba a ti, sabía que tú me escuchabas. Yo sabía que tú me sostenías, que tú me cargabas en tus brazos en las situaciones en las que yo no podía más. Fue el enfoque y la mirada, estar puesta plenamente en ti, meditar continuamente en tu palabra, en tu fidelidad y ver todo lo que tú has hecho, recordar en las escrituras quién eres tú, lo que me ayudó a salir de esa situación. Y así como hay cosas en esta vida que no podemos con certeza decir, por aquí anduvo una cucaracha, ¿no, verdad? Tengo la certeza de decir, por aquí anduvo esto o aquello también en nuestra vida como creyentes. Se nos hace tan difícil identificar la huella de Dios en la situación en la que yo me encuentro. Pero Dios ahí está. Nuevamente Salmo 77, versículo 19, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. A veces Dios obra, hermanos. Bueno, no, a veces no. Siempre Dios obra de tantas maneras que nosotros no sabemos. No tenemos ni idea de cómo Dios obró, cómo Dios lo hizo, cómo Dios estuvo ahí. Tal vez cuando estemos con Él en la eternidad, no creo que haya necesidad de recordar esta vida pasada, no hay ni para qué. Pero si algún día llegáramos a ver la mano de Dios, cómo Él obró y estuvo sosteniéndonos tantas ocasiones, en tantas veces, cuidándonos de no caer, cuidándonos de la tentación, cuidándonos de enfermedad, protegiendo, estuviéramos tan agradecidos, quebrantados, estuviéramos bajo el regocijo de saber quién es Dios y cómo Él ha obrado en nosotros. Y nuevamente, hermanos, cuando estamos en problemas, situaciones, dificultades, calamidades, tribulaciones, no podemos identificar esa huella de Dios en nuestras vidas, pero quiero asegurar de que Dios está ahí. Así como Dios está en nuestras vidas hoy interviniendo continuamente en la vida del creyente. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos ver su mano en muchas veces, en muchas situaciones, y incluso cuando nosotros no lo podemos ver, ni sentir, ni identificarlo, Dios está ahí. Vamos a terminar con el versículo 20, capítulo 77 de Salmos. Guiaste tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Versículo 20 termina diciendo que guió a su pueblo. Empezó el Salmo diciendo, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Mira mi angustia, mi problema, mi dolor. Levanto mis manos en oración noche tras noche y no hay consuelo, no hay descanso en ti, no puedo ni cerrar los ojos. Y termina diciendo el salmista, hay un camino y hay alguien que nos guía. Hermanos, el día de hoy hay un camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En los evangelios encontramos que Jesús es el buen pastor que guía a su rebaño, cuida de él. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él está ahí, Él cuida de nosotros. Él dio su vida por nosotros, hermanos. En los problemas y dificultades, conflictos, en preocupaciones y angustia, Dios está ahí, no lo ha abandonado. Y vayámonos hoy con la esperanza de saber que Él continuamente está obrando en nosotros, que aunque no vea yo su huella o cómo Él está obrando, Él está ahí, hermanos, y Él seguirá guiando a su rebaño, guiando a su pueblo, guiando a cada uno de nosotros hacia esa esperanza eterna. Es el mensaje que tenía para el día de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Y nuevamente, si nosotros no estamos en esa situación el día de hoy, guarde esta palabra en su corazón, medite en ella, vuélvala a leer más adelante en su casa, para que cuando nos encontremos, porque le puedo garantizar de que estaremos en esa situación, cuando estemos en ese problema, que sea su palabra la que nos fortalezca, nos ayude, nos alimente de ánimo y podamos perseverar hasta el final. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, en este día te agradecemos por el salmo que hemos podido estudiar, Señor. Podemos ver cómo tú das consuelo al afligido, al angustiado,
a todo aquel que se encuentra, Señor, perdido en las preocupaciones de esta vida, una tras otra, Señor. Salimos de una situación y estamos en otro problema, y así es la vida de cada uno de nosotros, Señor. Así es la vida del hombre. El problema es cuando nuestra perspectiva cambia, cuando nuestra perspectiva, Señor, de ti, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, cambia por los problemas y las emociones que yo estoy sintiendo. Te pedimos el día de hoy que tú vengas y fortalezcas la fe de cada uno de nosotros, Señor. Y si te hemos fallado, si hemos pecado haciendo una imagen falsa de quién es el Dios verdadero, minimizando tu poder, haciéndote menos, te pedimos perdón el día de hoy, Señor. Hay veces que en nuestra oración, en nuestro caminar contigo, sentimos que no nos escuchas, que no estás ahí, que no hay consuelo, que no hay ese pronto auxilio, Señor. Y por eso hoy te pedimos perdón y pedimos, Padre, que en las circunstancias de la vida, nuestra vida, pueda servir de testimonio, Señor, que alumbre con la luz de Cristo, que pueda mostrarle al mundo que hay un Salvador que cambia nuestras vidas, que cuando el mundo se tambalea, cuando muchas personas se derrumban ante las presiones, el estrés, la preocupación y la angustia, que tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos da ánimo al recordar quién eres tú, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, al contar las bendiciones que tenemos el día de hoy, al ver todo lo que proviene de tu mano, Señor, al ver en las Escrituras que tus seguidores han sufrido, Señor, una y otra tribulación, conflicto, prueba. Y te pedimos, Señor, que en nuestra vida nosotros también podamos aprender, podamos crecer, Señor Jesucristo, que podamos madurar en nuestro caminar contigo. Nos humillamos delante de ti como iglesia, pidiendo, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Te pido por cada una de las familias de la iglesia, Señor. Tú sabes la vida que ellos van a enfrentar, Señor. Tú conoces cada una de las circunstancias, de los problemas, Señor, en los que ellos van a tener que estar, Señor. Te pido que los fortalezcas y podamos nuevamente meditar en tu palabra en esos momentos y no perder nuestra fe. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, siempre has estado con nosotros y sabemos, Padre, que tú eres en quien podemos confiar plenamente, poner nuestra mirada en ti y caminar con gozo sabiendo que tú estás ahí. Gracias, Cristo Jesús, por la salvación que nos has dado. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y el día de hoy glorificamos tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén.